su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. La casa se llenó de su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Dios bendiga a cada familia que se está conectando en esta noche. Este es nuestro altar familiar, el de cada miércoles, donde recibimos instrucción del cielo para prepararnos, para preparar cada una de nuestras casas, cada una de nuestras familias. Así que vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo y a pedirle su asistencia para que en este tiempo nos guíe a toda verdad. Señor, te damos gracias en esta noche por poder estar en tu presencia, Señor, por poder acercarnos confiadamente a ti, Dios mío. En el nombre de Jesús te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos direccione a toda verdad, nos traiga luz a través de la palabra, nos lleve a un conocimiento profundo, Señor, de tus caminos. Queremos verdaderamente obedecerte, queremos realmente prepararnos, Señor, ser aptos para el día de tu venida. Por tanto, en esta noche disponemos nuestro corazón, lo exponemos delante de tu presencia para que tú hagas con él conforme tú crees mejor, Señor. Tus caminos no son los nuestros, por tanto, en esta noche queremos conocerlos, Señor, para dirigirnos en pos de ellos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendigo cada familia representada, Señor, que tu palabra caiga como rocío en cada uno de los hogares. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a disponernos a recibir el mensaje del día de hoy. Para aquellos que anotan, es casas que se preparan. Veníamos siendo ministrados desde el día domingo y bueno, ayer también por medio de la enseñanza virtual acerca de ser familias, personas preparadas, hijos de Dios preparados para la venida del Señor, pero también para toda buena obra aquí en la tierra. Amén. Y traía a memoria esto de que de antes de la salida de Egipto del pueblo de Israel había directivas, instrucciones precisas de parte de Dios, las cuales estos hermanos tenían que seguir, tenían que prepararse y caminar en pos de ella para que esté todo, digamos, de una manera plena, armoniosa al momento de la salida. Sabe que el Señor siempre es preventivo, ¿no? Y con antelación envía instrucciones para que nosotros sepamos cómo tenemos que conducirnos. Y a estos hermanos les había dado una dirección, ¿no? Para que sepan cómo prepararse con antelación, y esto requería un montón de instrucciones, pero entre ellas estaba la abstinencia de determinadas cosas, ¿no? Eso después usted lo puede leer y lo puede investigar ahí en el libro de Éxodo, donde empieza a partir del capítulo 12 más o menos, donde el Señor empieza a dar directivas al pueblo
a través de Moisés y cómo debía prepararse para la salida. Entendiendo de que siempre el Señor nos da un mensaje certero y preciso, también tenemos en cuenta que como iglesia del Señor debemos prepararnos para la salida de esta tierra. La promesa del Señor es que Él va a venir por su iglesia, Él va a venir a buscar a su amada. Entonces, antes de eso, también debe haber una preparación. Y abstenerse no es poca cosa. Vamos a ver lo que dice la definición acerca de la abstinencia. Dice, abstenerse es dejar de hacer algo, no participar de algo aunque se tenga derecho a hacerlo, prescindir, renunciar a algo o a alguien. Pequeño o gran detalle, ¿no? No es poca cosa. El Señor nos manda a hacer determinadas cosas, pero también a dejar de hacer otras, a abstenernos de cosas que antes quizás hacíamos o que quizás hacen otros y que no van a ser beneficiosas para nuestra vida. Y cuando leí esta definición, que una de las cosas que detalla es no participar de algo aunque se tenga derecho a hacerlo. Qué impresionante es cuando el Señor en su palabra nos dice que todo nos es lícito, todo nos es legal hacerlo, pero no todo nos conviene. Entonces, eso, cuando nosotros supervisamos eso que vamos a hacer, chequeamos, tratamos de discriminar en cada área de nuestra vida qué nos conviene y qué no, eso habla de una persona sabia, ¿no? Entonces, por eso, cuando leía esto decía, no participar de algo, porque nosotros podemos decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Lo puedo hacer, ¿qué me lo impide hacerlo? Y bueno, justamente el llamamiento santo que tenemos es el impedimento personal que nosotros mismos nos imponemos. Ay de mí, ¿no? Si hago esto, ay de mí. O sea, no queremos hacer nada que nos impida no solo el acercamiento al Señor, sino que también provoque un alejamiento de Él. Entonces, también decíamos que la definición habla de renunciar a algo o a alguien. A veces hay situaciones en las que tenemos que renunciar a cosas, a prácticas, a un montón de costumbres que teníamos, pero también a veces a relacionarnos con determinadas personas que pueden afectar. Y si bien el pastor el domingo nos hablaba acerca del amor fraternal, es una de las características de la iglesia que sube, y es una realidad, es verdad, está plasmado en su palabra, es importante entender que habla de un amor entre hermanos, pero también a veces tenemos que tener en cuenta de que no todos corren la carrera legítimamente. Entonces hay personas a las que voy a amar, las voy a soportar, ¿no? Como decía el pastor el domingo, el amor tiene que ver con soportar, pero no quiere decir que voy a mantener una relación de intimidad, ¿no? ¿Por qué? Porque me tengo que abstener, porque está corriendo la carrera, pero está tomando atajos, ¿no? Es como aquellos que compiten en esos atletas y que descubren por ahí en los antidoping que le hacen en las competencias cuando les da positivo porque tomaron algún tipo de estimulante para poder ganar. Bueno, esas cosas obviamente sabemos que son incorrectas, están mal, hacen que corran con una ventaja que el otro que de manera natural solamente se entrenó y se disciplinó en un montón de cosas, pero hace que sea dispar la carrera. Entonces, nosotros también somos esos atletas que se están preparando y eso requiere, como valga la redundancia, una preparación genuina, ¿no? Y a veces dentro de esa preparación existe esto, y que no quiere decir que es falta de amor, sino que amo, soporto, espero en el Señor el cambio que quizás pueda tener el otro, oro por su vida, pero no quiero mezclarme en cosas que hacen los demás. Entonces, bueno, con todo el amor del Señor, no es el amor del mundo, porque el amor del mundo se termina, el amor del Señor todo lo espera, todo lo soporta, y lo que tenemos que hacer es simplemente orar por sus vidas, pero no quiere decir que nos vamos a estar mezclando con cosas que pueden ser peligrosas para nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, de forma personal y como familias participamos de una preciosa carrera que tiene como fin, ¿no? Un fin eterno, que es estar junto al Señor para luego poder reinar con Él. Mire, no es poca cosa. Teniendo en cuenta tal privilegio, debemos entender que tenemos que prepararnos.
tenemos que prepararnos, tenemos que disciplinarnos y esto conlleva una responsabilidad. ¿Y de dónde saco que somos como atletas que corremos carreras y que nos tenemos que preparar y nos tenemos que disciplinar y patatín patatero? Bueno, vamos ahí. Voy a leer Reina Valera, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así su palabra. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero no uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Habla de los atletas, de los comunes, de los naturales, ¿no? Pero nosotros una incorruptible. Acá este texto habla de participantes de una carrera, habla de disciplina y también habla de abstinencia. ¿Por qué? Porque hay un objetivo. Porque primero dice, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, hay una comparación con el atleta, con aquel que se va a llevar un premio si gana la carrera, si llega primero al objetivo. Y el apóstol acá lo que nos está diciendo es corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Y cuál sería esa tal manera? Entonces, en el versículo siguiente dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Bueno, ese es uno de los parámetros que nos está dando un consejo, ¿no? Y dice, los del mundo, la verdad, los que hacen las carreras, digamos, en cuanto a lo natural, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, si se preparan con tanta disciplina, con tanto esfuerzo, aún en la alimentación, la idea no sería, por ahí no lo hacen todos, pero es no trasnochar, dormir bien, comer bien, entrenarse todos los días, tienen un horario para entrenarse. Bueno, hay un montón de cosas que estas personas que compiten, estos atletas, llevan adelante. Son requerimientos súper necesarios para prepararse para el día de la competencia. Entonces, acá este hermano nos está diciendo, corred de tal manera que lo obtengáis. Y esto requiere que te abstengas de un montón de cosas, así como el atleta. Cuando hay un objetivo claro y tenemos realmente el objetivo claro, tenemos que pensar en este consejo, decir, Señor, yo tengo un objetivo, que es estar en tu presencia, ser parte de esa iglesia que sube, ¿no? Nuestra casa, nuestra familia, que sean casas verdaderamente preparadas y entendiendo de que hay promesa eterna a tu lado, que no es algo corruptible, que se va a deshacer en el momento o que dura por un periodo de tiempo, aún como estas personas, ¿no? Que son deportistas y quizás después quedan hasta en el olvido, nadie los recuerda. Bueno, el Señor siempre nos va a tener ahí en su presencia y no solamente dice que va a venir ese día glorioso a buscar a su iglesia, sino que también que volveremos y reinaremos con Él. Entonces, si hay algo tan precioso y tan eterno, la preparación debe ser como más contundente. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, sigo con Reina Valera, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bueno, como dijimos recién, hay muchos que pueden estar dentro de la competencia, pero no todos lo hacen de la manera correcta, de manera legal. Mire lo que dice Biblia la palabra en el mismo texto. Lo mismo sucede con los atletas. Solo si se ajustan a las reglas del juego, pueden ser declarados vencedores. Wow, cuando yo leí esto que decía, solo si se ajustan a las reglas del juego, ¿no? Y la sujeción a las reglas y la abstención hacen legítima la competencia. Entonces, todos pueden congregar, todos pueden ir a la iglesia, muchos pueden servir, pero aquellos que se sujetan a las reglas y viven una vida de abstención continua, hacen legítima la competencia. Por eso a veces podemos ver que, qué sé yo, en determinadas situaciones que muchos hacen o que muchos son
súper disciplinados en congregarse. Bueno, todo eso está bien, pero qué importante es saber que lo hacemos legítimamente, ¿no? Que lo estamos haciendo aprobados por el Señor, que lo estamos haciendo con la mirada del Señor, aún corrigiendo lo que Él desaprueba. El que está llevando adelante esa competencia legítimamente aún tiene la oportunidad de que el entrenador lo esté corrigiendo, le esté marcando las cosas que son, que van a ser beneficiosas para que se lleve adelante la competencia y las que no. Entonces, pueden haber muchos que estén haciendo un montón de cosas que parezcan, entre comillas, espirituales, pero la realidad es que acá dice que solamente los que se ajustan a las reglas del juego pueden ser declarados vencedores. Entonces, no es poca cosa tener en cuenta que parte de las reglas tienen que ver con la abstinencia, con abstenernos de determinadas cosas. Vamos a compartir un par hoy como para tener en cuenta una base, ¿no? Y está bueno que como tarea para el hogar quede en averiguar por medio de las escrituras de todas las cosas que como hijos de Dios debemos abstenernos. Recordemos que es importante entender que hay cosas que hasta parece que pueden ser lícitas hacerlas, pero debemos evaluar a la luz de la palabra si realmente nos conviene o no, de manera personal o como familia, tomar tal o cual decisión para poder estar compitiendo legítimamente. Primera de Tesalonicenses, Biblia de las Américas, capítulo 5, versículo 19 al 22, dice así: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, cuando yo podía ver el orden a través de este pasaje bíblico, digo, claro, hay un orden para poder abstenernos de toda especie, de toda forma de mal. Primeramente, un Espíritu Santo activo, porque nos está exhortando a no apagar el espíritu. Bueno, ahí tenemos otra tarea, decir, bueno, ¿de qué forma puedo apagar el espíritu, no? Tenemos que averiguar eso para poder evitar que el Espíritu Santo se apague, se contriste, ¿no? Entonces, bueno, hay una tarea para llevar adelante. Entonces dice, no apaguéis el espíritu, porque solo el Espíritu Santo activo nos va a llevar a poder desarrollar, a poder estar empleando el dominio propio dado a través del Espíritu Santo para abstenernos de toda especie de mal. Dice, no menospreciéis las profecías. Entonces, dice, tengan en cuenta la palabra, no la tengamos en poco. Una cosa va linkeada con la otra. Un Espíritu Santo activo nos va a permitir ser guiados a toda verdad. Entonces no vamos a menospreciar la palabra de Dios, cada uno de sus consejos que nos llevan a prepararnos, a santificarnos, a estar acordes a como Él espera para el día de su venida. Y dice, antes bien examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Si no está el Espíritu Santo, no hay conocimiento de la palabra, no vamos a poder examinar absolutamente nada, o quizás lo vamos a examinar conforme nuestros parámetros y las cosas que nosotros creemos que están bien. Entonces, esos son criterios humanos. Uno puede decir, bueno, esto está bien, todos podemos opinar un montón de cosas, pero el único filtro es la Escritura. Y si no la conocemos, las determinaciones que tomemos cada día, qué hago, qué no hago, de qué puedo prescindir y de qué no, va a ser basado de manera carnal, de manera natural y jamás de manera espiritual. Por eso hay como un orden, ¿ven? No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, porque vas a necesitar ambas cosas para poder examinarlo todo cuidadosamente y poder retener lo bueno, porque dentro de todo eso hay cosas malas de las que debo abstenerme. Dice, absteneos de toda forma de mal. ¿Cómo vamos a conocer lo que está mal si no conocemos lo que está bien? Entonces debe haber una responsabilidad y una disciplina espiritual en cada uno de nosotros para poder discernir esto que el Señor nos está pidiendo, que no es poca cosa. Nos está dando directivas, nos está dando instrucciones de cómo prepararnos antes de su venida, cómo prepararnos para la salida.
La realidad es que sin el Señor, dice la Escritura, nada podemos hacer. Y Él se ha ido, dice, se ha ido a preparar moradas para nosotros, pero ha dejado al Consolador, aquel que es el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. No debemos prescindir de Él. A veces nosotros nos abstenemos de un montón de cosas, de leer la Biblia, de orar, de congregarnos, de procurar hacer la voluntad de Dios, de servir al Señor. Nos abstenemos de todas las cosas espirituales que nos preparan como iglesia esposa. Es como dice la Escritura, resistir al diablo, ¿no? Y nosotros resistimos al Espíritu Santo en vez de resistir al diablo. Entonces, eso pasa en muchas ocasiones y es lo que debe, a partir de hoy, tomar la determinación en el corazón que debe cambiar. De que lo que nos debemos abstener es de todo lo que nos aleja del Señor, de todo lo que nos acerca a lo malo, de todo lo que nos puede contaminar y nos puede hacer cambiar de dirección y al momento de la venida del Señor no estar preparados. Entonces, esta preparación de la que estamos hablando, que como les dije, tiene que ver, hoy vamos a hablar específicamente de la abstinencia en determinadas cosas, vamos a tocar algunas puntuales, pero es importante que después en casa podamos con la familia o con quien estemos compartiendo, poder indagar de qué otras cosas es necesario abstenerse. Y esta preparación personal impartirá de manera personal, si yo me abstengo, si yo llevo adelante disciplinas espirituales que me preparan para la venida del Señor y para toda buena obra mientras esté en este peregrinar terrenal, ¿no? Llevando adelante la misión que el Señor me encomendó, también imparte bendición y cobertura para una preparación familiar. Porque no puedo pedirle a los míos que hagan algo que yo no hago, ¿no? Es medio como incongruente. Entonces, vamos a leer en Biblia de las Américas, en Génesis 24:6 dice, y Abraham le dijo, ¿no?, al siervo de él, guárdate de llevar allá a mi hijo. El siervo de Abraham, ustedes después lean el contexto en Génesis 24, tenía que partir a la tierra de los principios de Abraham, de su familia, de sus familiares en realidad, a buscar esposa para Isaac. Y realmente cuando vemos este texto que dice, guárdate de llevar allá a mi hijo, el siervo le había propuesto, le había dicho, bueno, si la esposa no quiere venir con él para venir a vivir a donde están ustedes, ¿qué hago? ¿Lo dejo a Isaac en ese lugar? ¿Cómo me manejo? Y Abraham le estaba diciendo que se abstenga, hay otra versión que dice que se abstenga de llevar a su hijo a ese lugar. Ese lugar es Ur de los Caldeos. Para nosotros representaría justamente nada más y nada menos que el lugar de donde el Señor nos sacó, que es el mundo, ¿no? Entonces, la idea es no llevar ni permitir que nadie lleve a nuestros hijos, a los nuestros, al lugar de donde Dios nos sacó. Abraham fue determinante. Cuando el siervo no lo vio tan malo, dijo, bueno, si ella no viene, entonces llevo a tu hijo para Ur de los Caldeos, él le dijo, no, guárdate de llevar allá a mi hijo. Como que de alguna manera estaba diciendo, yo no voy a permitir bajo ningún punto de vista que mi hijo vaya y habite en el lugar de donde Dios me sacó, por misericordia, por gracia. Me dio una orden y me dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, deja los ídolos, deja la vida en ese lugar y vení a servirme, ¿no? Dice, porque es a la tierra que yo te mostraré. Él se fue en pos del llamado del Señor. Entonces, una de las cosas de las que tenemos que abstenernos, por eso es importante que cuando nosotros empezamos a marcar estas abstenciones en nuestra vida, entonces eso va a hacer también que sea impartido en nuestra casa. Pero no solamente diciéndole a nuestros hijos, esto lo haces, esto no. Nosotros con las actitudes, con las enseñanzas, con cada día sentarnos y leerle las escrituras, manifestarle una vida cristiana plena, real, ellos van a recibir esa enseñanza que mañana le hagan tomar decisiones acordes a lo que al Señor le agrada. También tiene que haber un acompañamiento, ¿no? Porque a veces ellos requieren de que, bueno, mientras son muy pequeños es todo lo que mamá y papá dice, pero cuando ya son más grandes empiezan a tomar decisiones por sí solos. Pero bueno que es cuando hay una base escritural en casa, cuando hay una base espiritual, cuando hay disciplinas espirituales que se llevan adelante
y nuestros hijos no solo la creen, sino que la viven constantemente. Entonces eso va a hacer que aún cuando estén medios dubitativos o cuando se comparen con otros chicos que quizás no tengan al Señor y tienen otro tipo de vida, ellos aún así entiendan que los caminos del Señor son justos y que toda la suma de su palabra es verdad y que todos los caminos fuera del Señor los van a llevar a camino de muerte. Entonces, nosotros debemos ser los primeros que impartimos en nuestra casa la bendición de no mezclarnos, de no volver constantemente por medio de prácticas, tradiciones y costumbres a Ur de los Caldeos. Debemos justamente evitar por todos los medios, no solo si nosotros volvemos por medio de costumbres, por medio de prácticas, ¿no? Por medio de tradiciones, a Ur de los Caldeos, cada tanto me acomodo al mundo, vuelvo a hacer cosas que hacía antes. Entonces, no podemos esperar que los nuestros no lo hagan. Por eso hablábamos de la impartición. El tener tan claro esto, que tiene que ver con el objetivo, porque Abraham le dijo, bajo ningún punto de vista, parafraseando, hagas que mi hijo vuelva a ese lugar. Porque había un objetivo, había un llamamiento, había una asignación dada por Dios. Porque luego en el versículo siguiente, Él le recuerda la promesa hecha a su familia por el Señor. Entonces, que cada vez que tengamos que aconsejar a los nuestros, que tengamos que tomar decisiones en familia, que tengamos que aún servir al Señor como familia o aconsejar en algún área, tomemos el ejemplo de Abraham, que recordemos siempre que tenemos promesa de Dios, que tenemos una asignación en esta tierra dada por el Señor. Y en base a eso, como tengo un objetivo, yo hay cosas de las que me tengo que abstener porque necesitamos llegar a ese objetivo. Entonces hay cosas de las que tenemos que cuidarnos. Esto es muy importante y es trascendental. Porque realmente, amados hermanos, no podemos llevar a nuestros hijos a un lugar donde nosotros mismos no estamos. Por ahí les exigimos un montón y la realidad es que de parte nuestra no existe tal espiritualidad que ellos pretenden encontrar, ¿no? Por eso ser radicales en cuanto aunque por ahí no tengamos mucho conocimiento de la Escritura, pero sabemos que hay promesas preciosas de parte del Señor, que hay una promesa por sobre todas que es la eterna, y en base a eso nosotros tomamos decisiones. No, muchas veces no, bueno, me conviene acá, conviene esta escuela, conviene porque me queda cerca, porque es más barato, me conviene trabajar acá por esto, por cosas terrenales. Siempre tenemos que tomar decisiones que aún nos pongan bajo un resguardo espiritual y que sabemos que Dios está probando lo que estamos haciendo. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Eso nos resguarda de una doble vida, ¿no? Porque vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos, a pesar de los errores, que para los errores, para los pecados, para las situaciones contrarias al Señor, hay un trono de la gracia donde hallar un oportuno socorro, ponernos a cuenta con Él. Nos evita una vida de apariencias. Miren, una de las cosas que el Señor también nos dice, que de lo que nos tenemos que guardar, que nos tenemos que abstener, es de la hipocresía. Y cuando nosotros tenemos un objetivo claro, cuando tenemos la promesa plasmada en nuestro corazón, nos vamos a direccionar en pos de los requerimientos del Señor, en pos de esas reglas, ¿no? Dice, el que tiene en cuenta las reglas y las lleva a la práctica, absteniéndose de un montón de cosas, ese va a ser el vencedor. Bueno, teniendo en cuenta eso, mire, dice Biblia de las Américas, Lucas 12, versículo 1, en la parte B, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuando vemos la palabra hipocresía, ¿no? Yo busqué un poquito ahí la raíz de la palabra y viene del griego y significa actriz o actor. Significa fingir, aparentar lo que no se es o aparentar lo que no se siente. Entonces, el tener bien claro el objetivo y quiénes somos, ¿y quién fue el que determinó ciertas reglas para llevar adelante, para que lleguemos a destino con nuestra vida espiritual? Va a ser que nos guarde de la hipocresía. Vamos a abstenernos, dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué?
Porque los fariseos todo el tiempo aparentaban una vida de conocimiento de Dios, de servicio a Dios, de consagración, pero la realidad era de la apariencia para afuera, porque no vivían conforme los parámetros divinos. Sí, con las cosas que por ahí eran notables, todo lo visible, ¿no? Pero puertas adentro tenían otra vida, tenían una doble vida. Y eso es lo que el Señor quiere que nos guardemos, guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, que es la doble vida. Eso nos lleva a ocuparnos mucho de las demás cosas, de todo lo de afuera del vaso, y no se limpia lo de adentro, ¿no? Entonces tenemos que ser sabios y entender de que cuando tenemos un objetivo claro, tenemos esas promesas de Dios plasmadas en nuestros corazones, vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos, con defectos, con virtudes, con defectos que van a hacer perfeccionar, se van a perfeccionar en el Señor, pero que somos lo que Dios dice que somos y nos vamos caminando en pos de eso. Nadie dice que por congregarse, ser cristiano, somos perfectos, bajo ningún punto de vista. Lo que sí dice la palabra, que el Señor irá perfeccionando su obra en nosotros hasta el día que Él venga. Entonces, en ese sentido tenemos que descansar en el Señor y no hay nada que tenemos que aparentar que no seamos, porque quizás podemos aparentar delante de los hermanos, delante de las personas, pero delante del Señor no es posible. Y a la corta o a la larga, por medio de los frutos y aún en el momento de su venida, va a quedar expuesto quiénes realmente somos. Por eso es importante entender que la apariencia tiene que ver con querer agradar al otro o querer mostrarle a otro a alguien que no soy, pero me está importando más otras personas que el mismo Señor. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta que cuando los objetivos son claros, la promesa de Dios está plasmada en nuestro corazón, vamos aún a abstenernos de la levadura de los fariseos. Otra de las cosas de las que debemos abstenernos es de la incongruencia, porque dice Mateo 16:11, pero guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Seguimos con lo mismo. ¿Por qué? Porque conocen mucho y no viven en consecuencia. Ellos enseñaban. Y el Señor decía, lo que enseñan no está mal, porque está en la Escritura, pero no viven conforme a lo que están enseñando. Entonces también nos guarda y nos hace abstenernos, tener cuidado de no caer en eso del mucho conocimiento, de mucha teología, de mucha aún revelación, pero no vivir conforme a lo que el Señor me está revelando, al conocimiento que el Señor me está dando. Entonces eso habla de algo falso, ¿no? No hay congruencia entre lo que se dice y entre lo que se hace, entre la práctica. Entonces dice, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos, que es justamente enseñanzas que no condicen con la vida práctica. Ay, pero bueno, hay un montón de cosas, sí, bueno, sí, hay cosas que cambiar, hay cosas que desechar, pero es muy importante de que, como siempre, creo que fue una de las últimas reuniones que tuvimos, de qué sirve predicar bien y vivir mal. No tiene ningún sentido. Entonces, tiene que ir agarrado de la mano, ¿no? Ese conocimiento que el Señor nos da, que se note en nuestra vida, porque si no, no tiene autoridad, no tenemos autoridad ni en casa ni en ningún lugar donde nos presentemos. Tengamos en cuenta que nos estamos enfrentando en un reino espiritual, ¿no? Que no es así nomás que yo le puedo mentir al hermanito, pero el diablo me está conociendo. Por eso dice, no ignoramos las insidias del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos aparentar a cualquiera o podemos aparentar un conocimiento a muchas personas y que pueden decir, uy, pero cómo predica y qué conocimiento que tiene, pero hasta se sabe todas las raíces de todas las palabras y todos los idiomas. Bueno, está bien, pero su vida ¿cómo está? Su vida de abnegación delante del Señor, su vida en sujeción al Señor ¿cómo está? Su familia, ¿no? Los frutos delante del Señor. Eso es muy importante porque saben que el diablo justamente para atacar la vida de un cristiano, por eso habla de insidias, hace toda una especie de modus operandi, ¿no? Está todo el tiempo observando qué hacemos, cuáles son nuestras debilidades, si hay orgullo, si hay cosas ocultas que por ahí
adelante de los hermanos no aparece, parece el ángel Gabriel, pero resulta de que el enemigo sabe cuáles son tus debilidades. Entonces es ahí donde va a ir a atacar. Entonces es muy importante cuidarnos de guardarnos de esto, de conocer mucho y practicar poco. Otra de las cosas de las que debemos abstenernos es de los pecados sexuales. Mire, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Dice, Biblia de las Américas, Marcos 8:15. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado, Jesús, ¿no? A los discípulos. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Cuando leemos un poquito acá en estos textos nos damos cuenta de que, bueno, obviamente ustedes van a decir, bueno, sí, es obvio que nos tenemos que guardar del pecado sexual. Toda práctica sexual fuera del matrimonio y aún prácticas sexuales dentro del matrimonio que no agradan al Señor también son pecados sexuales. No es que dentro del matrimonio todo vale, porque la sexualidad es honrosa y es para llevarla dentro del lecho matrimonial, no con cualquier persona o con las personas que se me crucen en el camino. Pero acá a veces también tenemos que diferenciar un poco esto y decir, bueno, y aún en el lecho matrimonial me es lícito, pero a la manera del Señor. Entonces, es importante pedirle guía al Espíritu Santo para que podamos abstenernos de las cosas que me pueden alejar de esa santificación, porque dice, la voluntad del Señor es vuestra santificación. Entonces me tengo que guardar de toda inmoralidad sexual. Acá cuando habla de la levadura de Herodes, y bueno, Herodes representa obviamente, ¿no?, la clase política de esa época, pero también el sexo ilícito. Él tenía sexo con una persona que no era su esposa y era su pariente. Entonces tenía también atracción, ¿no?, hacia su hija o su hijastra. Entonces hay un montón de cosas que están totalmente cambiadas, totalmente erradas. Por ejemplo, el mundo puede ofrecer un montón de situaciones donde los chicos dicen, bueno, no es para tanto, bueno, está bueno. O aún en los jóvenes, ¿no?, que creen que por ahí el no tener su primer encuentro sexual antes del matrimonio tiene que ver con un acceso carnal o que tiene que ver con algo más íntimo. Pero la realidad es que cuando uno ya tiene aún situaciones cariñosas, por decirlo de alguna forma, para que se me entiendan, porque acá el público es amplio, que ya están estimulando la situación sexual, bueno, ahí ya hay un problema. Entonces, eso es para administración personal, lo vamos a hablar de manera privada, pero sí es importante tener en cuenta que hay que guardarse de los pecados sexuales. Miren, otra de las cosas que implica el pecado sexual es el consumo de pornografía, es el estar mirando imágenes que no corresponden, tanto para los que son casados como para los que no, para los jóvenes como para los niños. No dejar a la mano, al alcance de la mano, esto de que puedan ver, mirar y estar expuestos a cualquier cosa, porque la realidad es que sabemos que los dispositivos son una bendición para un montón de cosas, pero pueden ser un peligro muy latente en casa. Y nosotros tenemos que supervisar eso. No debemos permitir que nuestros pequeños, nuestros hijos, nuestros jóvenes estén contaminándose con cosas que van a pervertir su comunión con Dios. Otra de las cosas que también manifiesta esto de la levadura de Herodes es, la avaricia, ¿no?, también, y esto del matriarcado, ¿no?, el feminismo. Y usted va a decir, ay, pero en la iglesia, no, hermana, eso es lo del mundo, estas mujeres que todo anulan al hombre. Y bueno, en las iglesias también sucede. Donde manda la mujer, no manda el hombre. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado en casa, ¿no? Con el tema de la sujeción, el tema de ponernos de acuerdo, de no tomar decisiones sin estar en acuerdo con el esposo, ¿no? Tanto en las cosas familiares, con los hijos. A veces pueden haber mujeres que toman decisiones con los hijos
decisiones personales sin consultar al esposo, como que el esposo está ahí cero a la izquierda. Entonces, hay cosas que tienen que ver con una impartición, que tiene que ver con la levadura de Herodes, donde una de las cosas fundamentales que podemos ver ahí es cuando ella le pide la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Que en definitiva gobernaba Herodes, pero el gobierno era de la mujer en realidad. Ella decidía, ella tomaba determinaciones por él. Entonces, tenemos que tener cuidado de no forzar aún, quizás capaz que si no me puse de acuerdo, no, lo reforzaste, lo obligaste, le martillaste la cabeza de tal forma que dijo, bueno, sí, hacelo, bueno, sí, llévalo, bueno, sí, anda, bueno, sí, y termina esto, ¿no? Sin darnos cuenta, creemos que, ay, bueno, sí, me puse de acuerdo, me resujeté, pero resulta que estoy todo el tiempo empujando al esposo a hacer lo que en realidad yo quiero y no en común acuerdo, ¿no? Siempre que esté el Señor por medio, las decisiones van a ser en el Señor y guiadas por el Espíritu Santo, pero aún si el matrimonio no están ambos en el Señor, el respeto y la sujeción tiene que ser de la misma forma, ¿no? Porque la realidad es que dice que el esposo incrédulo va a ser ganado por la conducta de la esposa, que sí cree, ¿no? Así que creí, por tanto hablé, me tengo que manejar conforme a lo que estoy creyendo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la abstención nos prepara, ¿no? La definición de abstención dice que eleva al creyente más allá de la vida natural, ¿no? Al seguir una trayectoria de renuncia. Eleva al creyente más allá de una vida natural, al seguir una trayectoria de renuncia. Me abstengo de esto, me abstengo de aquello, voy renunciando, porque hay cosas que aún nos gustan, nos gustarían practicar o no nos parecen tan malas, o practican otros. Pero la Escritura también dice en Proverbios, no te entremetas con los veleidosos, con los inconstantes. Abstenete de relacionarte con gente que es inconstante, que un día ama a Dios y otro día más o menos, un día está bien, otro día está mal. No te entremetas, abstenete. Tenemos que tener cuidado porque a veces las emociones nos pueden jugar en contra, ¿no? Y la realidad es que las relaciones que tenemos que tener son espirituales. Y no quiere decir que con esto me meto dentro de una burbuja, no. Como les decía al principio, me relaciono, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Oro por vos, qué bueno, que esto, que aquello, pero hay una intimidad que está preservada solamente para la comunión con el Señor, la comunión con mi familia. Mi casa está consagrada al Señor, tengo que resguardarla, y bueno, y eso implica que yo le puedo dar acceso a quien considero que va a bendecir mi vida y mi casa. No de otra forma. Para finalizar, dice Filipenses 3:8, nueva traducción viviente, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Amén. El fin, el objetivo es ser uno con Él, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pero dice, todo lo demás no vale nada. ¿Me tengo que abstener de esto? No importa, no tiene valor. Si para el Señor no tiene valor, para mí tampoco. Porque para el Señor tiene valor mi vida, por tanto me manda a abstenerme para poder prepararme, ¿no? Saben que la conciencia es débil a causa de la falta de conocimiento. Por eso dice que el pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces, debemos abstenernos, como decía la Escritura, de toda forma de mal, de toda especie de mal, para acercarnos cada vez más al Señor. Porque acá el apóstol estaba hablando, dice, nada se compara, dice, con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Si no conocemos al Señor, la conciencia va a ser débil. Vamos a estar dejándonos llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza. Todo nos va a parecer bien, todo nos va a parecer correcto, todo nos va a parecer sano, todo nos va a parecer que no es para tanto. Entonces, la conciencia espiritual se fortalece
cuando tenemos conocimiento del Señor y ese conocimiento lo llevamos a la práctica para poder tener discernimiento del bien y del mal y tomar las mejores decisiones para que podamos ser realmente casas que se preparan, ser realmente esa iglesia que sube, que es de la que nos hablaba el pastor el domingo, y que podamos, mientras tanto, mientras que esperamos su venida, vivir como salvos, vivir como aguardando su venida, que cada una de nuestras actitudes manifiesten que amamos la venida del Señor y estamos esperando con ansias su retorno. Por tanto, nos vamos a alentar constantemente unos a otros diciéndonos: Maranata, Cristo viene. Amada iglesia, a prepararse, porque Cristo viene pronto. Señor, te damos gracias en esta noche. Te ruego en el nombre de Jesús nos des entendimiento en todo. Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir inquiriendo, Señor, indagando en tu palabra, buscando, Señor, como los nobles, más conocimiento. Señor, traigas revelación a cada hogar, a cada casa, porque honestamente queremos prepararnos. Amamos tu venida, Señor. Queremos estar a tu lado. Señor, entendemos que cada una de tus promesas en ti son sí y amén. Dios mío, por eso te rogamos en esta noche, nos des entendimiento en todo, para poder llevar a la práctica cada uno de los requerimientos y abstenciones aún que tú nos estás demandando para estar preparados al momento de tu venida. Queremos ser esa iglesia que sube a encontrarse con su amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas.
toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti, oh Señor, mi bien mayor. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti, oh Señor, mi bien mayor. Haz un milagro en